Imagina que tienes en tus manos el interruptor que controla la electricidad de media Estados Unidos, el combustible que mantiene funcionando las fábricas de Detroit, la gasolina que llena los tanques en Ohio y Michigan. Ahora imagina que alguien te amenaza, te chantajea, te dice que si no haces exactamente lo que él quiere va a cerrar el puente más importante de Norteamérica y destruir tu economía. ¿Qué haces? ¿Te arrodillas? ¿Suplicas? ¿O agarras ese interruptor y lo pones sobre la mesa para que el matón vea que tú también puedes apagar las luces? Hace exactamente 48 horas Donald Trump intentó estrangular económicamente a Canadá usando un puente como rehén. Pensó que tenía todo el poder. Pensó que Mark Carney, el primer ministro canadiense, entraría en pánico y correría a besarle el anillo en Mar-a-Lago. Pero lo que pasó después es tan brutal, tan calculado, tan devastador que Wall Street entró en modo de emergencia en cuestión de minutos. Y te voy a explicar exactamente por qué lo que acabas de presenciar no es solo una pelea política entre dos países vecinos. Es el momento preciso en que Estados Unidos descubrió que ya no puede intimidar ni siquiera a su aliado más cercano. Es el instante en que un banquero central canadiense le demostró al presidente más impredecible del mundo que hay algo mucho más aterrador que los aranceles y los tuits furiosos. Y ese algo es el control total sobre los recursos que mantienen viva a una superpotencia. Pero antes de contarte la jugada maestra que Carney acaba de ejecutar, antes de revelarte el documento secreto de la opción sé que tiene aterrorizada a toda la industria energética estadounidense, necesitas entender exactamente qué está en juego aquí y por qué lo que pase en los próximos días determinará si llenas el tanque de tu auto a precio normal o pagas el triple la próxima semana. Déjame llevarte al lugar donde todo esto comenzó. El puente internacional Gordie Howe. 6 carriles de concreto y acero atravesando el río Detroit, conectando Windsor en Canadá con Detroit en Estados Unidos. Este no es un puente cualquiera. Es la arteria principal por donde fluye el 25% de todo el comercio entre Estados Unidos y Canadá. 300 a 400 millones de dólares cruzando ese río cada día. Cada día. Miles de millones de dólares en autopartes, en materiales de construcción, en componentes electrónicos que cruzan esa frontera no una vez, sino hasta 7 veces antes de que un producto esté terminado. 7 veces. Una pieza de automóvil, digamos un inyector de combustible o un engranaje de transmisión, cruza de Estados Unidos a Canadá para ser procesada, regresa a Estados Unidos para ensamblarse, vuelve a cruzar a Canadá para recibir otro componente, y así sucesivamente hasta que el vehículo está completo. Esa es la integración económica moderna. No son dos países comerciando productos terminados. Son dos países funcionando como una sola fábrica gigante donde cada lado depende absolutamente del otro para que las líneas de producción sigan funcionando. Canadá invirtió miles de millones de dólares construyendo este puente. Miles de millones. Lo pagaron casi completamente ellos porque entendían que necesitaban una infraestructura moderna para mantener ese flujo comercial funcionando sin interrupciones. El viejo puente Ambassador está colapsado, congestionado, obsoleto, de propiedad privada y no da abasto. El Gordie Howe iba a ser la solución. La fecha de inauguración estaba prácticamente confirmada para el próximo mes. Las ceremonias planeadas, los discursos escritos, todo listo. Y entonces hace 48 horas Donald Trump decidió convertir esa inauguración en una crisis. A las 3 de la mañana, porque aparentemente ese es su horario favorito para tomar decisiones que afectan a millones de personas, publicó en True Social que Estados Unidos no asignaría personal de aduanas al lado americano del puente a menos que Canadá cumpliera con una lista de demandas imposibles. Destruir su sistema de gestión de productos lácteos que protege a los granjeros canadienses. Prohibir todos los vehículos eléctricos chinos que entren por Canadá. Pagar una tarifa de seguridad de $500 por cada camión que cruce la frontera. $500 por camión. Multiplica eso por los miles de camiones que cruzan diariamente y verás que no estamos hablando de seguridad, estamos hablando de extorsión económica disfrazada de política fronteriza. Trump pensó que esto era brillante. Pensó que tenía un cuchillo en la garganta de Canadá. Si no hay agentes estadounidenses en las casetas de aduana, el puente no puede abrir legalmente. Si el puente no abre todo ese comercio, queda atascado en el viejo Ambassador que ya no tiene capacidad para manejarlo. Las cadenas de suministro colapsan. Las fábricas canadienses pierden contratos, la economía canadiense entra en pánico y Mark Carney termina volando a Florida con la cabeza agachada para firmar lo que sea que Trump ponga sobre la mesa. Ese era el plan. Crear una crisis artificial, estrangular la economía del otro país, esperar a que supliquen y luego declarar victoria. Es el manual clásico de Trump. Lo hizo con México amenazando con cerrar la frontera por las caravanas de migrantes. Lo hizo con los aliados de la OTAN exigiendo más gasto en defensa.
Lo intentó con China durante toda su guerra comercial. Y ahora lo estaba intentando con Canadá asumiendo que funcionaría exactamente igual. Pero hay un problema fundamental en esa estrategia. Un error de cálculo tan masivo que demuestra que Trump sigue operando con un mapa mental de los años 80 en un mundo que cambió completamente. Trump piensa que la frontera es una puerta que él puede cerrar con llave. Piensa que puede bloquear el acceso y obligar al otro lado a negociar desde una posición débil. Pero la frontera entre Estados Unidos y Canadá dejó de ser una puerta hace 30 años. Ahora es un sistema nervioso. Es un oleoducto, es una red eléctrica, es un servidor de datos, es un algoritmo de entrega justo a tiempo donde cada pieza depende de la anterior y de la siguiente. 3 horas después de que el memo de la Casa Blanca se filtrara a la prensa, la oficina de Mark Carney publicó un comunicado brevísimo. No mencionaba a Trump. No mencionaba las demandas. No había insultos ni amenazas directas. Simplemente decía que el gobierno de Canadá está revisando el estado operativo de los corredores de infraestructura energética en la región de los Grandes Lagos. Si leíste eso rápido, probablemente pensaste que era pura burocracia aburrida. Un comunicado genérico sin sustancia. Pero si trabajas en Wall Street, si manejas fondos de inversión energética, si operas futuros de petróleo, te diste cuenta inmediatamente de lo que acababa de pasar. Mark Carney no estaba respondiendo a la amenaza del puente con otra amenaza sobre el puente. Estaba respondiendo con algo infinitamente más devastador. Estaba poniendo su mano sobre el interruptor que controla la energía que mantiene vivo al medio oeste estadounidense. Y estaba dejando muy claro que si Trump quiere jugar a cerrar infraestructura crítica, Canadá también puede jugar ese juego. Pero Canadá tiene mejores cartas. Déjame explicarte exactamente qué significa eso, porque aquí es donde la cosa se pone verdaderamente aterradora para Estados Unidos. Cuando Carney habla de corredores de infraestructura energética en los Grandes Lagos, está hablando específicamente de algo llamado Línea 5. Si nunca has oído hablar de la Línea 5, estás a punto de entender por qué es literalmente la cosa más importante que mantiene funcionando Michigan, Ohio, Wisconsin y gran parte del Medio Oeste. La Línea 5 es un oleoducto masivo que transporta petróleo crudo y líquidos de gas natural desde el oeste de Canadá atravesando Wisconsin y Michigan hasta refinerías en Ontario y crucialmente de regreso a Michigan y Ohio. Este oleoducto suministra el 55% de todo el propano que se consume en Michigan. 55%. Suministra el combustible para aviones del Aeropuerto Metropolitano de Detroit. Suministra las refinerías en Toledo que producen la gasolina que llena los tanques en todo el Medio Oeste. Sin la Línea 5, Michigan se queda sin propano para calefacción en pleno invierno en cuestión de semanas. Las refinerías de Toledo se secan completamente. Los precios de la gasolina no solo suben, se duplican o triplican porque no hay suministro alternativo que pueda reemplazar ese volumen en el corto plazo. Durante años, la gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, ha intentado cerrar la Línea 5 por razones ambientales. Le preocupan los riesgos de derrames en los Grandes Lagos y tiene razón en preocuparse porque es un oleoducto viejo que pasa por debajo de aguas críticas. Pero Canadá ha luchado ferozmente para mantenerlo abierto utilizando un tratado binacional de 1977 que garantiza el tránsito de energía a través de la frontera. Canadá ha invertido recursos legales, políticos y diplomáticos enormes defendiendo ese oleoducto porque es vital para su propia economía también. Las refinerías en Ontario dependen de ese petróleo. Pero aquí está el giro magistral que Mark Carney acaba de ejecutar. En su comunicado sobre revisar los corredores energéticos está insinuando sutilmente que quizás Canadá ya no necesita luchar tan duro por mantener abierta la Línea 5. Quizás si Estados Unidos va a jugar a cerrar infraestructura crítica como el puente, Canadá puede simplemente dejar de defender el oleoducto que Estados Unidos necesita desesperadamente. No tiene que cerrarlo formalmente. No tiene que violar ningún tratado. Simplemente puede restringir el flujo en su lado de la frontera citando gestión de suministro, revisión de mercado, prioridades energéticas nacionales, cualquier justificación técnica que suene razonable. Y de repente Michigan está en crisis energética total. Ahora entiende la genialidad fría de esta jugada. Trump amenazó con cerrar el puente pensando que eso dañaría más a Canadá que a Estados Unidos. Carney respondió amenazando con restringir el petróleo sabiendo con certeza absoluta que eso dañaría muchísimo más a Estados Unidos que a Canadá. Porque Canadá puede vender su petróleo a otros mercados. Europa está desesperada por energía después de cortar los suministros rusos. Así está comprando todo el gas natural que puede conseguir. Pero Estados Unidos no puede reemplazar ese suministro de propano y gasolina refinada en el corto plazo. No hay oleoductos alternativos con esa capacidad.
No hay refinerías en otros estados que puedan absorber esa demanda inmediatamente. Construir nueva infraestructura toma años. Entonces, si Canadá cierra esa válvula, aunque sea parcialmente, el medio oeste estadounidense entra en shock económico inmediato. Y aquí está la parte más brutal de todo esto. Michigan, Ohio, Wisconsin, Pensilvania, todos esos estados son cruciales para Trump electoralmente. Son los estados que decidieron las elecciones en 2016 y en 2020. Si los precios de la gasolina se duplican en esos estados 6 meses antes de unas elecciones de medio término, el Partido Republicano no solo pierde escaños, pierde el control total del Congreso. Los mercados entendieron esto en cuestión de minutos. ¿Quieres saber quién realmente le cree a Mark Carney? Olvídate de los políticos y los periodistas. Mira los mercados financieros porque el dinero nunca miente. En el momento exacto en que la noticia sobre Carney revisando los corredores energéticos golpeó las pantallas, el dólar canadiense no colapsó como esperaría si Canadá estuviera en posición débil. De hecho, subió ligeramente. Los operadores de divisas entendieron inmediatamente que Canadá tiene la mejor mano en esta partida de póker. Mientras tanto, los futuros de petróleo para calefacción en el Medio Oeste subieron un 4% en 20 minutos. Eso es el mercado diciéndote en tiempo real que saben que Trump está faroleando y saben que Carney tiene el barril de petróleo real bajo su control. Los bonos del Tesoro estadounidense tuvieron un pequeño temblor de volatilidad. Los analistas de Goldman Sachs y JP Morgan comenzaron a publicar notas internas advirtiendo sobre riesgos de interrupción energética en el Medio Oeste. Todo esto pasó en menos de una hora después del comunicado canadiense. Una hora. Y hay otro detalle absolutamente revelador que te dice todo lo que necesitas saber sobre quién realmente tiene el poder aquí. Normalmente cuando Donald Trump anuncia cualquier medida proteccionista, cualquier cosa que suene como defender empleos americanos o cerrar fronteras, los sindicatos grandes, especialmente los Teamsters y el United Auto Workers, son los primeros en aplaudir. Proteger trabajos estadounidenses, mantener la manufactura en casa, toda esa retórica. Ve a revisar ahora mismo sus cuentas de Twitter, sus comunicados de prensa, sus declaraciones públicas desde que Trump amenazó con bloquear el puente. Silencio absoluto. Ni un solo comunicado de apoyo. ¿Por qué? Porque los líderes sindicales no son estúpidos. Saben perfectamente que el puente Gordie Howe no es un proyecto canadiense que beneficia a Canadá a costa de Estados Unidos. Es un proyecto de supervivencia para toda la industria automotriz de Detroit. Saben que si ese puente permanece cerrado y el comercio se colapsa, Ford pierde miles de millones en contratos frente a competidores en México y el sur de Estados Unidos. General Motors cierra líneas de producción en Michigan. Stellantis cancela inversiones. Miles de trabajadores sindicalizados pierden sus empleos no porque las fábricas se muevan a otro país, sino porque las cadenas de suministro simplemente dejan de funcionar. Entonces los sindicatos están contactando a la Casa Blanca por canales privados ahora mismo gritándole a Trump que llegue a un maldito acuerdo antes de que destruya la economía del Medio Oeste. Y Mark Carney lo sabe perfectamente. Sabe que Trump está recibiendo llamadas furiosas desde Michigan, desde Ohio, desde los donantes republicanos que financian las campañas, desde los ejecutivos automotrices que necesitan ese puente abierto ayer. Entonces aquí está la pregunta que todos deberíamos estar haciendo. ¿Por qué diablos Trump está haciendo esto y por qué se le está saliendo de control tan rápidamente? Necesitamos entender la psicología del acosador para entender por qué esta estrategia está fracasando tan espectacularmente. Trump opera con un algoritmo muy simple que le ha funcionado durante décadas en los negocios y en la política. Maximizar la presión sobre la otra parte. Esperar a que se rompan psicológicamente. Aceptar cualquier concesión aunque sea mínima. Declarar victoria masiva ante las cámaras. Funcionó con contratistas que construían sus edificios y terminaban aceptando pagos parciales porque no podían pagar abogados para demandarlo. Funcionó con pequeños gobiernos municipales que cedían a sus exigencias porque no querían peleas largas. Funcionó con México cuando amenazó con cerrar la frontera por las caravanas de migrantes y López Obrador finalmente desplegó la Guardia Nacional para frenar la migración. Funcionó con la OTAN cuando exigió más gasto en defensa y varios países europeos aumentaron sus presupuestos militares. Incluso funcionó parcialmente con China durante la guerra comercial del primer mandato. Pero hay una diferencia crucial entre todos esos casos y lo que está pasando ahora con Canadá. En todos esos casos anteriores Trump estaba negociando desde una posición de fortaleza real. Estados Unidos es el mercado de consumo más grande del mundo. Países que dependen de exportar a Estados Unidos tienen que escuchar cuando Washington amenaza con aranceles. Esa es influencia legítima basada en poder económico real.
Pero con Canadá la dinámica es completamente diferente y Trump parece no entenderlo o no querer entenderlo. Canadá no te vende productos de consumo baratos que puedas reemplazar fácilmente comprándole a Vietnam o Bangladesh. Canadá te vende las materias primas y la energía sobre las cuales está construida tu civilización industrial. Petróleo, gas natural, electricidad, uranio para plantas nucleares, aluminio para contratos de defensa, madera para construcción, agua dulce de los grandes lagos. Estas no son cosas que puedes simplemente comprar en otro lugar con un clic. Son recursos que toman décadas desarrollar, requieren infraestructura masiva que ya está construida y funcionando, y dependen de geografía que no puedes cambiar. Canadá no necesita el mercado estadounidense tanto como Estados Unidos necesita los recursos canadienses. Y esa es la realidad brutal que está destrozando la estrategia de Trump. Está acostumbrado a negociar con países que necesitan desesperadamente acceso a consumidores estadounidenses. No está acostumbrado a negociar con un país que controla tu cadena de suministro energético. Trump está perdiendo esta pelea porque está usando un arma del siglo XX, aranceles y bloqueos fronterizos, contra una economía integrada del siglo XXI donde las fronteras ya no son muros sino sistemas nerviosos compartidos. Cuando amenaza con bloquear el puente cree que está castigando extranjeros, cree que está protegiendo trabajadores americanos, pero debido a 30 años de integración económica profunda lo único que está haciendo es pegarse un tiro en el pie. Si bloquea el puente la fábrica en Grand Rapids cierra. El camionero en Toledo pierde su ruta. La constructora en Pensilvania se queda sin materiales. Los precios suben para consumidores estadounidenses. Se está dando un puñetazo en su propia cara y esperando que Canadá diga ouch. Y puedes ver el pánico comenzando a filtrarse en sus tweets. Las diatribas en mayúsculas sobre vecinos desagradecidos, sobre Canadá aprovechándose de Estados Unidos durante décadas, sobre tener que enseñarles una lección. Ese no es lenguaje de alguien en control. Ese es lenguaje de alguien que se está dando cuenta de que su influencia es falsa, de que no puede realmente permitirse una guerra comercial con Canadá, no ahora mismo, no con la inflación todavía alta, no con elecciones de medio término acercándose, no cuando necesita energía barata para mantener contentos a sus votantes en estados clave. Trump pensó que podía intimidar a Canadá de la misma forma que intimidó a decenas de oponentes anteriores. Pero esta vez se encontró con alguien completamente diferente. Se encontró con Mark Carney. Y necesitas entender quién es este hombre porque no es un político convencional, no es alguien que se impresiona con tweets furiosos o amenazas de aranceles. Mark Carney es exgobernador del Banco de Canadá, exgobernador del Banco de Inglaterra, el hombre que manejó la respuesta del G7 a la crisis financiera de 2008. Este no es un profesor de teatro convertido en primer ministro como Justin Trudeau que intentaba encantar a Trump con apelaciones emocionales sobre amistad histórica. Carney es un banquero central de carrera. Piensa en términos de primas de riesgo, ratios de apalancamiento, choques sistémicos, teoría de juegos. Para él la política es simplemente economía con otro nombre. Observa cuidadosamente lo que Carney no hizo en su respuesta. No insultó a Trump. No organizó protestas. No apeló al orden internacional basado en reglas ni a la amistad histórica entre los dos países. No hizo nada de eso porque sabe que a Trump no le importa absolutamente nada de eso. Trump no responde a apelaciones morales ni a normas internacionales. Entonces Carney fue directo al balance general, directo al punto de dolor económico, directo a la única cosa que Trump realmente entiende que es el poder económico crudo. Su estrategia es lo que los estrategas militares llaman escalada asimétrica. Trump ataca un símbolo, el puente. Carney ataca un sistema completo, la red energética. Trump hace ruido en Twitter. Carney mueve en silencio las piezas del tablero que realmente importan. Carney entiende perfectamente que Trump es una criatura del ciclo de noticias de 24 horas. Trump necesita una victoria hoy, mañana como máximo, algo que pueda tuitear y declarar como triunfo ante sus seguidores. Carney está jugando para el trimestre, para el año fiscal, para el largo plazo. Está dispuesto a absorber pérdidas en el corto plazo si eso significa establecer una posición de fortaleza permanente. Al amenazar el corredor energético Carney está haciendo algo brillante. Está apuntando directamente a los donantes corporativos que financian al Partido Republicano. Las industrias de combustibles fósiles, los gigantes de refinación, las empresas de logística, todos esos intereses poderosos que necesitan que el comercio y la energía fluyan sin interrupciones. Está obligándolos a descolgar el teléfono y llamar a sus contactos en la Casa Blanca. Está externalizando la presión política. Está haciendo que los propios aliados de Trump, la gente que financia sus campañas, trabajen para los intereses canadienses sin siquiera darse cuenta.
Esa es una maestría política de nivel completamente diferente. Y hay algo aún más profundo sucediendo aquí que va más allá de esta disputa específica sobre el puente. Mark Carney está señalando un cambio masivo en toda la política exterior canadiense. Durante décadas, prácticamente desde la Segunda Guerra Mundial, los líderes canadienses han estado aterrorizados de ser llamados antiamericanos. Andaban con pies de plomo en cada negociación. Se disculpaban constantemente. Priorizaban la relación con Washington sobre todo lo demás. Había un miedo existencial de que Estados Unidos pudiera destruir la economía canadiense si realmente quisiera. Carney parece haber decidido que ese miedo es contraproducente, que la mejor manera de ser pro-canadiense es dejar de importarle lo que piensa el presidente de Estados Unidos. Quiero saber qué piensas tú sobre todo esto. ¿Crees que Carney está jugando un juego demasiado peligroso con la economía de Norteamérica? ¿O crees que esta es la única forma de tratar con un presidente que solo entiende el lenguaje del poder crudo? Si estuvieras en los zapatos de Mark Carney, ¿cerrarías la válvula del petróleo sabiendo que provocaría una crisis pero también demostraría tu punto? Dímelo en los comentarios porque este no es solo un video para consumir pasivamente, es una conversación sobre el futuro que todos compartimos. Asegúrate de suscribirte y activar la campanita porque si ese puente se abre o permanece cerrado, si esa válvula de petróleo se cierra o se mantiene abierta, vas a necesitar saber inmediatamente qué significa para tu bolsillo, para los precios que pagas, para el mundo en el que vives. Yo estaré vigilando cada desarrollo, analizando cada movimiento, trayéndote la verdad sin filtros. Porque esto no terminó. Apenas está comenzando.